Gracias. Sí, claro, entonces ahí resultó la conjunción de dos condiciones que, que son, que son el meollo del problema hoy. Entonces, por un lado, a partir de los años 90, los campesinos del Catatumbo, que eran campesinos que llegaron a colonizar zonas selváticas, que fueron inicialmente obreros de la Colombian Petroleum Company, y que cuando declinó la producción de los pozos, el Catatumbo fue una región que, digamos, cuyo declive como, como centro de producción de petróleo como, fue muy rápido. Entonces, esos campesinos comenzaron a hacerse, esos obreros comenzaron a hacerse campesinos. También llegaron desde muy pronto personas que tuvieron originalmente la condición de colonos campesinos, y sembraban todo aquello que hizo parte de esos, digamos, de esos renglones arancelarios desgravados, y que encontraron competencia eh, furiosa, digamos, insuperable, mejor, en el exterior, particularmente el maíz, el frijol, bueno, y varios otros productos. Toda esa gente, todos esos pequeños campesinos no tuvieron más remedio para seguir siendo campesinos que aspiraran a vivir con algún grado de dignidad eh, en ese territorio. No tuvieron otra opción que sembrar coca. Y hoy no tienen otra opción que sembrar coca, eh, lo que explica cómo, a pesar de todos los esfuerzos, sigan habiendo 40.000 hectáreas de coca, más de 40.000 hectáreas de coca en el Catatumbo. Eh, el otro, el otro factor que hace que la situación en el Catatumbo sea muy difícil de solucionar es que nunca se desarrolló una infraestructura, y esas condiciones de aislamiento también hicieron que fuera una región favorable al desarrollo de guerrillas como las FARC y el ELN. Ese problema, ese problema se hizo insoportablemente doloroso para la gente del Catatumbo cuando llegó el paramilitarismo. Se estableció un cuartel de Salvatore Mancuso en el Catatumbo que se llamó el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hubo pues un interés muy grande de Mancuso en ese entonces, de las AUC, en tomar control de ese territorio, que era pues, un territorio ya que tenía unos volúmenes de producción de coca sumamente grandes, que siempre tuvieron una salida expedita por el río Catatumbo o por la selva del Catatumbo, que como vimos no tiene solución de continuidad, y llega hasta las orillas del lago de Maracaibo sin tropiezos, es decir, sin que haya una línea de marcación geográfica, como puede ocurrir en los llanos orientales, en donde está el río Orinoco, ¿no? Aquí el río Catatumbo no marca la frontera. El río Catatumbo corre a través de esa llanura directamente hasta el lago de Maracaibo, y la frontera, si ustedes la ven en el mapa, es una línea recta. Luego no hay un punto en el que puedan establecer, no hay puntos de control a lo largo de esa frontera. Es una sola región selvática que se comunica sin ninguna dificultad. Entonces eso hizo que fuera un territorio muy atractivo para las autodefensas, que perpetraron masacres terribles. Se recuerda una particularmente dolorosa por el número de víctimas que involucró, que fue la masacre de La Gabarra. Después de la desmovilización de las autodefensas, fueron las FARC quienes quedaron al mando, junto con el ELN, pero fueron predominantes las FARC en el control de ese territorio. Estaba en ese momento las FARC más en el Bajo Catatumbo, es decir, en lo que hoy es Tibú, y el ELN más en el Alto Catatumbo, es decir, más cerca de la provincia de Ocaña. Después de la desmovilización de las FARC, con los acuerdos de paz en el 2016, el Catatumbo en su integridad, con exclusión solamente, el Catatumbo colombiano, con exclusión solamente de los municipios de Ocaña, La Playa y Ábrego, se consideró una zona PEDET, y se desarrollaron unos planes de trabajo para que el Estado, como se consideraba que era compromiso conforme a los acuerdos de paz,
intervenir para superar las condiciones que fueron origen de la violencia guerrillera, pues pudiera adelantar obras de infraestructura, incorporar al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía todo ese campesinado tan sufrido desde los años de la violencia, cuando tuvieron que establecerse allá. Y ese proceso comenzó a avanzar en medio de tropiezos muy grandes. Una vez firmado, la parte pues, más importante del proyecto, del acuerdo para lo que a la región del Catatumbo interesa, que fue la de la reforma rural integral y el componente de sustitución de cultivos de uso ilícito que se llamó dentro del acuerdo del PENIS, pues no funcionó. Y no funcionó, me parece a mí, que no por razones imputables a la población, ni siquiera a las guerrillas, sino que no funcionó por una debilidad acusada, particularmente las zonas de colonización, una de ellas el Catatumbo, no la única, del Estado colombiano. Yo les quiero mostrar unas gráficas que también dan cuenta de ese drama que explica en buena medida lo que está pasando hoy en el Catatumbo y en otras zonas. Permítanme compartir la pantalla. Bueno, aquí tenemos un gráfico que da cuenta de la implementación del acuerdo de paz. Hay una institución de la Universidad de Notre Dame en Indiana que le hace seguimiento a los acuerdos, que se llama el Instituto Kroc. Esta es la fuente que utilizo en este gráfico. Perdón, la Universidad de Notre Dame es en Carolina, ¿no? Bueno, creo que es en Indiana, pero es a la Universidad de Notre Dame a la que pertenece el Instituto Kroc, Ya. y se convino en los acuerdos que fuera esa entidad la que le hiciera seguimiento al cumplimiento de los mismos. Y aquí quiero que miremos el punto 1 de la reforma rural integral y el punto 2 de la sustitución de drogas, de la solución al problema de las drogas ilícitas. El punto 4 del acuerdo, perdón. La reforma rural integral, esta es a ver, también aclaro que estos son cifras globales. Aquí no hay cifras desagregadas para la zona del Catatumbo, pero ya les mostraré algunas, no en gráficos, sino y de otras fuentes, que muestran que aquí el problema es aún peor. La reforma rural integral está incumplida en más de un 76%. Es decir, en la condición de cumplimiento mínimo o de no iniciado su cumplimiento, hay en noviembre de 2023, al que corresponde el octavo informe del Instituto Kroc sobre la implementación del acuerdo, 76% de incumplimiento. Y hay un avance del 22%, pero ese avance del 22% en una región como el Catatumbo debe ser aún peor. Entonces, ¿qué significa esto? Que reforma agraria en el Catatumbo, por cuenta del acuerdo de paz, no ha habido, sino en un grado insignificante. Y lo poco que ha logrado haber, sobre todo, lo poco que ha habido, sobre todo en este gobierno, porque hay que reconocer que en estos 2 últimos años ha habido un esfuerzo grande de titulación de baldíos, lo poco que ha habido en este gobierno tampoco ha sido mucho. De veras que la capacidad que ha tenido el Estado colombiano para titular tierras de campesinos que fueron colonos a partir de los años 50 en el Catatumbo ha sido francamente insignificante. Tampoco se ha desarrollado, salvo en un solo municipio de los 8 municipios PEDET, y no por casualidad el que está mejor integrado a Cúcuta, que es el municipio de Sardinata, tampoco ha habido avances en los restantes municipios en el catastro. Entonces, una región como el Catatumbo, que no tiene catastro, en donde no ha habido avances por cuenta del acuerdo de paz en la titulación, en donde no ha habido otra reforma agraria que no sea la de la titulación de baldíos de la nación, es decir, y eso ha ocurrido porque no ha habido catastro y no ha habido
por consiguiente, ningún cambio en el régimen impositivo de la tierra que haga, digamos, que obligue a personas que tengan tierras ociosas a venderlas para que o bien el Estado las compre o bien las compre cualquier otro campesino que tenga disposición de usarlas. Es decir, una región en donde no haya habido atisbo de reforma agraria, pues es una región que no tiene cómo avanzar en la implementación del posconflicto. Eh, por el otro lado, el problema de la sustitución de cultivos de hoja de coca por, por otros cultivos, pues se ha imposibilitado, como les decía, no por culpa de los campesinos, ni siquiera por culpa de las organizaciones armadas que se encuentran en ese territorio, sino por culpa de la imposibilidad de tener vías de comunicación que permitan algún grado, así sea pequeño, de competitividad en las plazas de mercado regionales. Y no vamos a hablar de que los campesinos del Catatumbo, por cuenta de unas carreteras que se hagan, van a comenzar a exportar, ni nada de esto. Pero no ha sido posible que los campesinos muden el cultivo de la coca por otro, y la implementación del PENIS ha tenido digamos, ese factor infraestructural, según mi parecer, como punto nodal de su fracaso. Si se ha avanzado un poco en el cumplimiento del acuerdo en lo tocante a la sustitución de cultivos de uso ilícito en el país, es decir, en un 50%, según muestran los indicadores del Instituto Kroc, en el Catatumbo, yo estoy absolutamente seguro de que eso no ha avanzado en la práctica ni siquiera un 10%. La prueba es que las hectáreas sembradas por coca siguen siendo las mismas, y si ha habido un decaimiento en el cultivo de coca, de la hoja de coca, ha sido porque las condiciones de mercado de la coca así lo han permitido. Es decir, porque en algún momento esos canales de comercialización vinculados a carteles mexicanos fallaron por, por condiciones que nunca fueron claras, y sobre eso se habló mucho en la prensa. Recuerdo artículos en El Tiempo que especulaban por qué no se estaba comprando la pasta base de coca en el Catatumbo y se estaban acumulando esos inventarios. Ahí cayeron los precios y hubo campesinos que consideraron la sustitución. Pero una vez se remedió eso, no hubo otro remedio para los campesinos que volver a sembrar la coca, de manera que Perdón, Pedro, eh, perdón. Eso es muy reciente, ¿no? Eso fue el año pasado, entiendo, cuando los precios de la coca bajaron, ¿cierto? sí, Eh, eso fue el año pasado. Eso sí. fue el año pasado, y recién este año han comenzado otra vez a estabilizarse ese mercado, y está otra vez el Catatumbo, pues, condenado a vivir de los únicos dos cultivos que cumplieron esa condición que le impuso la apertura económica a los campesinos. Es decir, Ujú. que se integraran a cadenas que les permitieran llegar a mercados internacionales. Entonces, pues algunos campesinos pudieron sembrar palma, que es un Ujú. cultivo que tiene, pues, que ha significado muchas ventajas para la zona, pero también problemas grandes, problemas ambientales sobre todo. La palma se puede sembrar en lugares llanos, en lugares con acceso a infraestructura. Entonces uno encuentra grandes extensiones de palma, más o menos unas 20, ya les muestro algunas cifras sobre eso, unas cuantas miles de hectáreas de palma en Tibú. Perdone, dejo de compartir la pantalla. Sí. Pero Entre tanto, hago una corrección. Sí, tú tienes toda la razón. La Universidad de Notre Dame es en Indiana. Y qué interesante. Este Instituto Kroc de Notre Dame, pues yo no lo conocía, ¿no? Sino igual me parece muy interesante que justo ellos abran una investigación en esta región que hoy está en el centro de la atención del país, ¿no? Y no se sabe mucho de ellos. sí, bueno, y son las personas que sistemáticamente producen cifras, indicadores sobre la implementación del acuerdo en las 8 zonas PEDET. Una de ellas es el Catatumbo. Pero les decía que la palma se siembra en el Catatumbo, sobre todo en regiones que tienen más o menos
buena conexión, que son adyacentes a la vía Astilleros-Tibú, vía que cuando llueve pues es muy difícil de transitar, pero por lo menos existe la vía y se pueden sacar los cultivos, son cerca de unas 25.000 hectáreas, Ujú. un cultivo muy importante por consiguiente, pero que es mucho menos de las 45.000 que puede haber de hoja de coca, porque la hoja de coca es un cultivo de minifundio, es decir, la palma necesita grandes extensiones, admite unas condiciones de mecanización que no son posibles en zonas escarpadas, como donde se siembra la hoja de coca, sobre todo en laderas, y, y la palma, pues digamos, ha contenido también el problema de la coca, donde no tuviera palma el catatumbo, la coca llegaría casi que hasta Cúcuta. Eh, Ellos cumplieron esa condición que exigió la apertura. La coca también la cumplió, ¿sí? Porque la coca es una hoja que se procesa, a la que se le agrega valor. Los campesinos están integrados a la cadena no solamente como productores, sino dentro de la cadena de procesamiento. Eh, Hay laboratorios, hay una red de comercialización internacional muy bien organizada, pero todo es un negocio ilícito y por consiguiente, en medio de esas condiciones, pues también eh, las, las condiciones de aislamiento que de suyo hacen propicia la región para que ahí haya subversión, para que ahí haya organizaciones armadas de todo tipo, porque también están el Clan del Golfo, eh, pues complementadas con el control, con el impuesto que se hace a la comercialización y al refinamiento de la coca, pues se convierten pues hacen que sea de veras una región en donde pueden prosperar sin muchas dificultades y en donde la acción del Estado se hace muy, muy, muy complicada. Por Perdona, eso, perdón, la coca es una agroindustria, ¿no? por supuesto, Eh, sí, fíjese que no se la ve así porque o sea, se dicen las dos cosas, por supuesto, que se produce coca, por los sembrados de coca, etcétera, y también se dice que hay laboratorios, pero no se le asume bajo la categoría de agroindustria y es importante asumirla de esa manera, ¿no? Es importante. A pesar de ser minifundista, ¿no? Como el café, como nada el más y café, nada menos. exactamente, Nada más y exactamente nada como el café. menos. Claro, ¿no? La Sí. mayor parte de las condiciones que tiene el café y que lo hacen, digamos, y que lo hicieron un factor de redención para los minifundistas colonizadores antioqueños del siglo XIX y XX, pues, las tiene la hoja de coca, solamente que la hoja de coca pues es ilegal. Ahora, ¿qué pasaría si de un momento a otro, imaginémonos un escenario fantasioso en este momento, imaginémonos que la hoja de coca el cultivo de la coca y toda la cadena de producción y la coca en todas sus formas se legalizara de un momento a otro y que mañana producir coca fuera completamente legal, comercializarla, transformarla, etcétera. Pues eso lo que significaría sería que ante esas condiciones, eh, en regiones con mejor infraestructura que el Catatumbo, eh, cerca de Bogotá, cerca de Medellín, cerca del Valle del Cauca, en la costa atlántica quizá, pues surgirían grandes plantaciones industrializadas de hoja de coca que quebrarían a los cultivadores del Catatumbo y que los convertirían otra vez en campesinos pobres y redentos, forzados al desplazamiento voluntario, bueno, o involuntario también, pero ya no por la coacción armada, sino por las condiciones de miseria en las que quedarían. Bueno, Eh, perdón. Digamos que hay otra posibilidad, y es que las drogas químicas, como el fentanilo, etcétera, 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 pues sustituyan a la coca, ¿no? Donde eso pase, eh, Colombia como productor de coca quizá decline, ¿no? Eso eh, salvaría un poco de nuestros problemas, pero por supuesto que crearía otros problemas. Y lo sabemos y los colombianos que son tan recursivos e industriosos acaben produciendo drogas
químicas, ¿no? Pero los mexicanos creo que les llevan la ventaja. Seguramente, pero lo que yo quiero significar con este, lo quiero mostrar con este ejemplo de qué pasaría si de aquí a mañana la coca se legalizara y eso tuviera como consecuencia inmediata la quiebra de todos esos pequeños productores, porque el cultivo se desplazaría a lugares que tuvieran condiciones de competitividad mejores. Pues es que definitivamente ha habido un fracaso muy grande del Estado colombiano en el cumplimiento de los acuerdos de paz, sobre todo en lo que respecta al desarrollo de esas zonas PEDET, como se llamaron en el acuerdo, todos aquellos territorios conflictivos en donde tuvo escenario la guerra, la confrontación guerrillera entre la guerrilla y el Estado, la, la confrontación también entre las guerrillas y el paramilitarismo. Esos territorios tan aislados, tan distantes, tan mal conectados, tan poco competitivos, pues deberían haber tenido en los proyectos PEDET, como se concibió el acuerdo de paz, pues una redención. Eso no ocurrió. ¿Qué está pasando hoy? Lleguemos a los días presentes. Bueno, bueno, antes de hablar del enfrentamiento entre el ELN y las FARC, que ha causado 50.000, o los grupos que sustituyeron a las FARC y que conservaron su nombre, que han causado cerca de 50.000 desplazados en lo ocurrido este año, hay que decir que en este gobierno, el del presidente Petro, pues se quiso poner a dialogar a todas las organizaciones que tuvieran una cierta organización digamos, y alguna, y algún contenido, así sea pequeño, político, dentro de sus razones de ser. Se las quiso poner a dialogar con el Estado, pero ese diálogo tenía unas condiciones de posibilidad minadas por el incumplimiento del acuerdo de paz. Eh, Todas organizaciones como el ELN, eh, pues no encontraron incentivos para dialogar con el Estado por dos razones. La primera, porque seguramente muchos de ellos dirían, bueno, pero este acuerdo, por lo menos en las zonas PEDED, en donde están, que es su punto de referencia más próximo, porque son personas que están en el campo, que están en el caso del que estamos hablando en el Catatumbo, están diciendo, bueno, pues esto aquí se cumplió muy, muy, muy a medias, se cumplió apenas en un porcentaje que no le permite al Estado hacer gala de su, digamos, de su capacidad de asumir compromisos. Por el otro lado, las condiciones, digamos, o el incumplimiento trajo como consecuencia la preservación de ciertas condiciones objetivas sobre las cuales crece el conflicto y del conflicto pues hace parte la cantidad de hoja de coca que hay sembrada, porque eso genera unas rentas que son unas rentas ilícitas y si las rentas son de ese orden, si son ilícitas, pues se las apropian organizaciones que no pueden ser sino ilícitas también. Eh, y fuera de eso, una mala concepción del proceso como se quiso llevar a cabo, que trajo como consecuencia su fracaso. En este momento yo veo con un pesar enorme, porque pues, yo tenía unas esperanzas grandes en que algo se pudiera hacer, pero veo ya con un pesar muy grande que el gobierno no va a poder sacar adelante la paz total. Y veo también que digamos que una circunstancia que no es de este gobierno, sino que la han tenido todos los gobiernos de este país quizá desde que se fundó, que es, digamos, la incapacidad de intervenir en zonas como el Catatumbo por cuenta de su propia debilidad, de su propia falta de compromiso con los problemas del país, por falta de un sentido nacionalista, patriótico, que en Colombia no se ha logrado desarrollar dentro del funcionariado público y dentro de la ciudadanía en general. Pues el Estado es de una debilidad tal que ni siquiera el mismo Estado cree en su propia capacidad de acción para resolver los problemas. Y les voy a poner un ejemplo. Perdón, Eh, Pedro, antes del ejemplo, déjame decir una cosa. Eh, yo creo que mejor dicho, no, en esos centros, en esas regiones aisladas, llamémoslas aisladas para empezar, y son aisladas porque no hay infraestructura vial. Y al no haber infraestructura vial,
no hay capitalismo corriente, sino el capitalismo de los cultivos ilegales, que también es capitalismo, por favor. Eso eso es muy claro. La ilegalidad es capitalista, tengámoslo absolutamente claro. Lo que buscan hay unos que buscan ganancias y otros supervivencias, y la supervivencia viene de la explotación de los que perciben las ganancias. O sea, eso es capitalismo puro. Pero el capitalismo tradicional, con el desarrollo, digamos, industrial, etcétera, no se ha podido hacer porque no hay una infraestructura vial. Y desde aquí, a raíz de a partir de lo que tú nos has pintado de una manera muy destacada, eh, ¿por qué no hacen, para empezar, la carretera Astillero, Tibú y las otras carreteras que saquen, hagan una autopista? Estoy soñando, ¿no? Pero digo, hagan una gran carretera y permitan que la sustitución de cultivos se pueda hacer gracias a que hay cómo sacar los productos al mercado. Mientras no sea posible eso, no hay sustitución de cultivos posible, porque lo único que da en esas breñas es la coca. De acuerdo. Bueno, pero es que el hecho de que los proyectos PEDET, porque es que todas esas obras de infraestructura están contempladas dentro del conjunto de proyectos PEDET del Catatumbo. Cada zona PEDET, cada una de las 8, si no estoy mal que hay, no recuerdo en este momento cuántas son, tiene un plan de desarrollo, algo que llama el Acuerdo de Paz, un PATR. El Acuerdo de Paz está lleno de siglas, algunas de ellas, bueno, son tantas que son incomprensibles. Por ejemplo, PENICES, lo que tiene que ver con la sustitución de los cultivos de uso ilícito, entonces Programa Nacional de Sustitución o algo así, pero bueno, entonces el PATR es otra de estas siglas que designa, digamos, el listado de acciones que es menester llevar a cabo para implementar el acuerdo en las zonas PEDET. En la del Catatumbo está en primer término la vía Astilleros-Tibú. ¿Por qué no se ha hecho la vía Astilleros-Tibú que garantizaría unas condiciones de infraestructura mejores? ¿O por qué no se ha hecho la vía Tibú-El Tarra, que es espantosa? La he transitado y es increíble. Es increíble porque además en un sitio que geográficamente es tan próximo de una capital de 1 millón de habitantes como Cúcuta, es absolutamente incomprensible que haya una vía en ese estado, ¿sí? Eh, ¿Por qué no se ha hecho eso? Bueno, justamente por la debilidad del Estado colombiano, para quien cualquier hecho resulta un pretexto para detener las cosas. Un pretexto puede ser... Pero una ¿sí? cosa, bueno, yo no soy partidario de la teoría de la debilidad, sobre todo que explica la violencia, porque para mí, más que debilidad, hay complicidad. Pero dejémoslo así. ¿Cómo es posible que este gobierno no impulse las carreteras? Bueno, ensáyese eso. Todo está previsto, todo está en la agenda. ¿Por qué no lo hacen? Y eso no vale mucho. Eso no vale mucho, pero no lo hacen por alguna razón. Entre otras, o sea, no dejan los actores ilícitos, no digo los campesinos, sino los que ganan con la producción ilícita, probablemente no dejan hacer la carretera. Sí, pero eso es cierto, pero es un factor que debe superarse. A mí, ¿cuál es mi punto de vista sobre eso? ¿Por qué el gobierno de Petro, por ejemplo, Sí, no ha resuelto terminar la vía Astilleros-Tibú de un solo golpe? Bueno, porque está enredado en las complejidades administrativas del Estado colombiano, complejidades que resultan en debilidad del Estado. Hay un contrato adjudicado por la gobernación del norte de Santander. La gobernación firma un convenio con el Estado, con alguna entidad, en vías, por ejemplo, se le transfieren unos recursos, la gobernación ejecuta, aparece un contratista, el contratista denuncia
unas razones de incumplimiento, por ejemplo, la intervención de una organización armada a través de amenazas o de acciones de violencia. Eh, Eso para la obra, eso, si la obra se para, pues hay mecanismos administrativos para dirimir las diferencias entre el contratista y el Estado, si no puede haber una discusión que escale a instancias judiciales y eso empantana todo. Entonces, para poder gobernar en Colombia, pues se requiere generar unos consensos administrativos que este gobierno lastimosamente no ha sido capaz de generar y que gobiernos anteriores quizá no estuvieron interesados en generar, por lo menos en lo que respecta a la solución de problemas que se presentaban con la implementación del acuerdo de paz. Eh, si uno va al Catatumbo y conversa con los alcaldes, yo no voy al Catatumbo desde el año 2022, desde hace 3 años, pero me he encontrado con los alcaldes en Cúcuta. Bueno, veo que los alcaldes no reconocen al gobierno nacional y a las instituciones del gobierno nacional como líderes, no ven al presidente de la República como un líder. Lo mismo le ocurre al gobernador del departamento, no lo ve como un líder. eh, pues lo trata seguramente con mucha amabilidad, con mucha cortesía y le recibe cuanto recurso envíe, pero no hay una capacidad del gobierno nacional y de sus instancias de intervención para la implementación del acuerdo en esta zona que genere el consenso o que imponga una autoridad indiscutible que involucre tanto a los actores de la sociedad civil como a las organizaciones gubernamentales territoriales, como a las mismas entidades nacionales con presencia en el territorio, eh, para generar, digamos, una sensación de obligación de hacer las cosas. Penosamente debo decirlo porque pues, yo confié en que podría este gobierno traer alguna solución a la región. Bueno, y sigo considerando que tiene un discurso básicamente correcto, pero unas dificultades enormes, unos tropiezos y si me permiten decirlo, también unas torpezas muy grandes en la manera en la que pone a andar sus iniciativas o quiere concretar sus deseos, llevarlos a la práctica, lo hace con una capacidad muy pequeña, tanto en la generación de consensos como en la imposición de autoridad administrativa. Entonces, ya mejor, ni siquiera le creen las guerrillas. Luego, claro, que en su momento vieron al gobierno al gobierno nacional y a la llegada de Petro a la presidencia como una opción de concertación de condiciones para el establecimiento, para la creación de unas condiciones de diálogo que pudieran salir adelante, pero ante la incapacidad de este gobierno, que se supone que es el gobierno que está en sintonía que más en sintonía está con el acuerdo de paz, ante la incapacidad del gobierno para cumplirlo, pues eso ya generó unas condiciones de desconfianza, no solamente entre las autoridades administrativas locales, sino entre la sociedad civil y las mismas organizaciones guerrilleras que en algún momento vieron al gobierno como un interlocutor con el cual sentarse a convenir algunas cosas. Entonces dijeron, no, esto no funcionó, mejor seguimos en lo que veníamos. Y por eso, a corto plazo, yo al problema del Catatumbo no le veo solución. Eh, y solamente le veo solución cuando resulte un gobierno, no un gobierno de derecha, no, sino un gobierno comprometido con la generación de condiciones mejores para una región que necesita que la inmiscuyan en las dinámicas normales de la vida nacional a través de una hoja de ruta ya establecida, que son los proyectos PEDET, pero pues hay que cumplirlos. Si, Mira, Pedro, este tema, al menos personalmente para mí, es importante porque he dicho que no creo en la debilidad del Estado. Históricamente el Estado no ha sido débil. Históricamente ha sido cómplice. O sea, en la violencia de los años 50, el Estado el Estado no era fuerte, pero
los problemas de la violencia no se deben a que el Estado fuera débil, como ha dicho la historiografía extranjera y la nacional que sigue a la extranjera, es lo que se viene diciendo, el Estado es débil. No, eso no es una buena, eso no es un buen diagnóstico. El Estado fue cómplice en la violencia. Y hoy el Estado es más fuerte, ¿no? Indudablemente. O sea, toda la nación se ha desarrollado. eh, Colombia ha hecho enormes avances en el siglo XXI con respecto a infraestructura, no tanto vial, sino infraestructura urbana. No hay ciudad de Colombia que no haya, que no se vea con respecto a hace 25 o 30 años, como, con un progreso extraordinario. O sea, usted recorre la ciudad y ve la infraestructura de la ciudad. Y hasta los pueblos, en los pueblos pequeños pasa eso. Bueno, listo. Eso es solo para decir que somos más fuertes que en los años 50. Pero la capacidad del gobierno de Petro, que es el que tenemos ahorita, para no hablar de los anteriores, la capacidad existe, existe esa capacidad, existe el dinero. ¿Qué hay? Inacción. Por otras razones. Tú hablas de un nuevo gobierno más allá del de Petro. Bueno, el nuevo gobierno va a tener la misma capacidad que tiene el gobierno de Petro, que no hace el trabajo. Digamos, tal vez yo no tengo todo el panorama que tú tan maravillosamente, voy a decirlo, nos has presentado y nos has ilustrado. Eh, eh, Tiene esa capacidad para hacer lo que hay que hacer. Empecemos por hacer esas vías, unas grandes vías que permitan que la sustitución de cultivos, que es la solución por ahora, mientras no se dé la legalización de la coca, que es muy difícil, y ahí sí el Estado es débil. ¿Es débil con respecto a quién? Pues a los Estados Unidos de América. Con respecto a los Estados Unidos de América, por supuesto que somos muy débiles. Somos unas hormigas en el piso y nos pueden pisar en cualquier momento. Pero entre nosotros no somos débiles, que hemos sido cómplices. Y este gobierno y el que viene, cualquiera que él sea, tiene la capacidad para hacer lo que hay que hacer, para desarrollar esa infraestructura, de suerte que la sustitución de cultivos sirva para algo. Si no hay esa infraestructura, el capitalismo, porque lo que estoy invocando es un desarrollo capitalista, no un desarrollo capitalista de pillaje, como se decía antes, sino un desarrollo capitalista eh, sano, porque hay capitalismo sano. eh, o sea, no hace falta invocar el socialismo porque igual el socialismo es algo que no demostró nunca la posibilidad de sacar adelante a la humanidad y no hay que echarle la culpa a Marx porque Marx no fue un teórico del socialismo. Lo que dice sobre el socialismo son meras anotaciones. ¿Qué hace Marx? Lo que hace es una crítica indestructible del capitalismo. Y es con eso con lo que nos quedamos, no con sus ideas del socialismo. Ok, entonces, con un capitalismo sano, igualitario en la medida de lo posible, etcétera, y otras banderas de la izquierda encarnada en Petro, con eso podemos desarrollar al país, pero no se hace. Bueno, eh, tratemos de concluir ahora y a ver si podemos hacerte otras preguntas de detalle, pero Pues, digamos, la conclusión mía, profesor, es que, digamos, las condiciones que requiere esta zona
PEDET, la del Catatumbo, para poder salir adelante y superar los problemas que hay allá. ¿Cuáles son los problemas en este momento? Pues la persistencia del cultivo de la hoja de coca, la presencia de dos organizaciones guerrilleras armadas hoy enfrentadas de manera, de manera cruel y dolorosa, sobre todo para la población civil que ha tenido que desplazarse por miles a Cúcuta y Ocaña, pues no es otra que la que está ya escrita, que la que ya conocemos, la que usted señala. Bueno, hay que hacer la vía Cúcuta-Tibú, ¿sí? Y así como hay que hacer la vía Cúcuta-Tibú, hay que hacer una cantidad de vías más y de intervenciones más, todas señaladas dentro del programa de cumplimiento, dentro del programa de la zona PEDER Catatumbo, que no se han llevado a cabo sino a medias y apenas a veces para satisfacer digamos, o para poder dar cumplidos los indicadores, no las obras, sino los indicadores de las mismas, ¿no? Que los que trabajan los contratistas que trabajan en esas obras de implementación del acuerdo de paz son sumamente talentosos muchos de ellos para mostrar cómo los indicadores se cumplen sin que la población, por lo menos cuando se le encuesta, diga sí, el Estado ha cumplido, y no estoy hablando de la guerrilla, de movilizados, no, estoy hablando de la Ujú, gente cuando se le pregunta, oiga, ¿el PDT ha servido de algo? La gran mayoría dice, no, eso no ha servido de nada, aquí estamos igual o peor. ujú. Entonces, para que la zona salga adelante hay que cumplir eso y cumplirlo de verdad. Yo estoy de acuerdo con usted en que hay complicidad del Estado muchas veces. Vamos, en el paramilitarismo es innegable que hay pruebas patentes de la complicidad del Estado con ciertas maneras ilícitas de proceder, sobre todo en territorios como el Catatumbo, en donde hubo una presencia muy importante del paramilitarismo y el Estado fue cómplice, pero sigo pensando que si, digamos que si no hay debilidad en este gobierno, por lo menos hay incapacidad para agenciar la autoridad de la que está investido y para ponerle orden a las cosas, ¿sí? Para hacerse respetar de los gobiernos locales, de la sociedad civil local y de incluso las organizaciones guerrilleras que decidió sentar a la mesa en el acuerdo de paz total que se pretendía hacer y que hoy se levantaron, por lo menos la más importante, que fue el ELN, que dijo, no, esto no nos sirvió. Entonces, esa autoridad no la ha tenido en este momento el gobierno y es necesario que la recupere. ¿Cómo? Bueno, pues le queda muy poco tiempo, ¿no? Ese es el problema. Y yo no veo que el gobierno genere las condiciones de autodisciplina para poder imponerse, que es lo que finalmente necesitamos que haga, porque nosotros defendemos las instituciones, queremos una salida institucional, política al problema, pero eso requiere mucha autoridad, mucha fuerza del Estado, mucha fuerza legal, ¿sí? Ni si, pero la situación, créame que es de veras triste porque cuando se mira aquí lo que está pasando entre la gente que hace parte del Estado y debería ser la portadora de la solución, pues no se ve convencimiento ni se ve orden en nada. Por eso a veces pienso que nos tocó esperar otro gobierno. Yo no dudo que este gobierno tenga unas ejecutorias importantes y que haya significado un paso muy, muy diciente en la evolución y el desarrollo de nuestra democracia, pero digamos que estamos aquí hablando de un asunto en el que si no fracasó, por lo menos le está yendo bastante mal, que es la administración del problema en el Catatumbo norte santandereano, en donde las cosas van mal. Pero en conclusión, yo pienso que hay que cumplir el PEDET. Si eso se hace, las cosas comienzan a mejorar. Claro, claro, Pedro, claro que sí. Eh, bueno, volvemos a decir, el estado que tenemos hoy en manos del presidente Petro y de su línea, que sabemos muy bien cuál es, eh, no, o sea,
tiene la capacidad, puede hacer las cosas que son un principio de solución, pero no las hace. ¿Y por qué no las hace? No porque sea simplemente indigente, sino porque su condición eh, ha sido de la mayor dificultad, ¿sí? O sea, lo que él ha intentado hacer, que son sus reformas, eh, yo creo que ha habido fallas en eso, entre otras, que la reforma a la salud, por ejemplo, que era un objetivo primordial, no se hizo desde la primera media hora después de aparecer el presidente Petro. Si hubiera hecho eso en ese momento, si le hubiera dado esa prioridad total, eh, bueno, yo creo que, o sea, trabajar por una cosa. Creo que ha faltado un poco de método, con toda la buena voluntad. ¿Un método para qué? Método para orientarse, para pasar por las grietas que deja la oposición de derecha en nuestro estado en este momento. No mencionemos la palabra derecha para no molestarlos. Ellos molestan todo el tiempo y quieren que nadie los moleste, ¿no? Pero digamos, la oposición al gobierno de Petro es cerrera, es brutal, etcétera, etcétera. Y cosas que él podría hacer, no las hace porque le queda muy difícil. Esto no es simplemente una defensa de lo que está pasando, sino que hemos llegado es demasiada gente, pero yo creo que sobre la base de tu extraordinario planteamiento, de tu conocimiento de esa región, digamos que hay una cosa que se podría hacer y que yo lo presento en forma de teoría, y es desarrollemos la infraestructura vial en la región del Catatumbo. Para empezar, eso no es la solución final, pero con esa infraestructura vial se puede desarrollar el mercado de la sustitución de cultivos que nosotros no estamos haciendo. Al desarrollar ese mercado, esas regiones se integran al capitalismo del país y de esa manera puede empezar a desarrollarse eso. ¿Por qué un campesino, y tú lo has dicho muy bien, por qué un campesino siembra coca? Porque no hay nada más que hacer, señoras y señores, ¿sí? No hay nada más que hacer. Lo único que puede hacer para sobrevivir, para comer, dormir y darle comida a sus hijos en su chagra, como dicen los sureños, o sea, en su finquita, en su minifundio, es sembrar lo que hay, que es coca, ¿sí? No hay más. Bueno, intentemos hacer que haya otras cosas, que haya otras opciones. Listo. Tengo una pregunta. Ante todo, agradecerte y pues recordar la suerte que hemos tenido teniéndote a ti, que eres un especialista, no solamente porque eres un hombre del lugar, sino porque has estado involucrado en todo el conflicto de esa región, Y pues con muchas otras actividades. Pero es una suerte haberte tenido con nosotros para exponer el problema del Catatumbo. Tengo una pregunta adicional. No sé dónde está Norbey, pero ya aparecerá. Eh, Mi pregunta es, ¿qué pasa con Venezuela en en esta coyuntura, más que en esta coyuntura, en este gran problema del Catatumbo? O como decía mi abuelito, ¿qué pitos flauta Venezuela aquí en este punto? Bueno, pues Venezuela hace parte del Catatumbo. Como vimos en el mapa, el Catatumbo, en el Catatumbo hay una llanura que se extiende sin interrupción hasta el lago de Maracaibo. Es curioso ver que en el lado venezolano no hay coca.
Eh, Eso es curioso. En el lado colombiano, hablo del municipio de Tibú, hay más de 20.000 hectáreas únicamente en ese municipio, en la totalidad de la zona hay más de 40. Eh, y cuando se mira las fotos en el satélite, las fotos que produce esa entidad que se llama 1DC, una entidad de la ONU que monitorea los cultivos ilícitos en el mundo entero y que tiene una oficina aquí en Colombia, en el norte de Santander, hay un representante de ellos. En esos mapas se ve curiosamente cómo la zona sembrada con coca tiene una línea recta que es la misma línea recta de la frontera entre Colombia y Venezuela. Es decir, línea recta que es arbitraria, es una división puramente política, no se trata de una división geográfica. Luego es obvio que de ahí resulta una, una obvia intervención del Estado venezolano para decir aquí en Venezuela no se siembra coca. Eso, eso en primer lugar hay que notarlo. ¿Qué sí pasa en Venezuela? Pues que la coca del Catatumbo sale por allá, porque hay unas, hay presencia de organizaciones eh, dedicadas a esa cadena de la industria de la coca, que es la del transporte, y, y eso es tan difícil de evitar allá como ha resultado difícil evitar acá el problema de la producción, digamos, y entre otras cosas creo que resulta mucho más difícil evitar el transporte que la producción, porque la producción pues es una actividad que se hace estáticamente en grandes extensiones a la vista de los aviones que monitorean los cultivos de uso ilícito, de los satélites. En cambio, pues la comercialización se hace de una manera Clandestina. mucho más, sí, mucho más fácil, es mucho más fácil que sea una actividad clandestina, y además, pues se trata de la comercialización de un producto que después de procesarlo, después de refinarlo, se convierte en unas bolsas pequeñas. Siento que el problema de la coca es esencialmente nuestro, es esencialmente colombiano, y fue aquí donde se decidió que sembráramos coca. Además, porque también hay que ver que en el Catatumbo, Colombo venezolano, la parte poblada está del lado nuestro, dado que, dado que en el desarrollo de las explotaciones del petróleo en la cuenca del lago de Maracaibo, porque eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, el Catatumbo hace parte de la cuenca del lago de Maracaibo, en donde las compañías norteamericanas, la que nos tocó a nosotros, compradora de los derechos del general Barco, que fue la Colombian Petroleum Company, pues fue una de las tantas empresas norteamericanas que se establecieron en esa región. En el caso de Venezuela se establecieron, instalaron sus pozos, seguramente porque así lo quiso la geografía de la distribución de ese mineral, más hacia el norte, más hacia Maracaibo, y dentro del lago de Maracaibo muchas de las torres están instaladas y hacen parte del paisaje de ese lugar, ¿no? Cuando hay imágenes del lago, generalmente se ve que de las aguas sobresalen torres, que era donde se explota el petróleo que está debajo de esas aguas, debajo de las, debajo de la tierra, que sirve de piso al lago. Entonces no hubo en el sur del lago, que es el Catatumbo venezolano, no hubo población, porque eso se concentró en el norte, más hacia Maracaibo, insisto, y la población nuestra resultó porque las explotaciones de la Colombian Petroleum Company se hicieron en Tibú. Entonces eso se llenó de gente, y, y también pues el hecho de que esté deshabitada esa región, por lo menos poblada que la nuestra, pues hizo más fácil controlar la producción allá, porque los habitantes que necesitaban subsistir de alguna manera, pues no lo sabían en tanto número como en el nuestro. Y, y bueno, el territorio está mucho más desocupado y es mucho más difícil de controlar. Eh, Se habla también de la retaguardia que tiene el ELN en esas tierras, muy seguramente así es.
es muy factible que haya presencia también de la subversión colombiana antes de las FARC, hoy del ELN, en territorio venezolano, y ya, digamos, entender en qué tan grande llega a ser la imbricación, digamos, la colaboración mutua, como se ha planteado entre el gobierno venezolano y el ELN, pues es asunto de discusión sobre lo que se especula mucho, ¿no? Hay quienes dicen eso no tiene ninguna relevancia para el gobierno de Maduro, poco le importa tener vínculos estrechos con una guerrilla que, digamos, que opera en un territorio selvático poco poblado, fronterizo con Colombia. Otros dicen no, es tremendamente importante, hace parte de la estrategia del gobierno venezolano tener esa colaboración estrecha. Yo realmente no lo sé, porque yo debo confesarles que no, digamos, en el Catatumbo venezolano no he estado. Eh, Conozco sí Maracaibo y conozco la vía Maracaibo, digamos, que vincula Maracaibo Cúcuta. con Cúcuta, pero es difícil para mí establecer a partir digamos, de información especulativa hasta qué punto es cierta, hasta qué punto es cierto ese entendimiento estrecho entre ambos, entre el gobierno venezolano y el ELN, ¿no? Pero sí pienso sin duda que podría el gobierno venezolano tener un papel importante en digamos, en la solución o el entendimiento eventual entre el gobierno colombiano y el ELN, como ocurrió con las FARC. Ok. Eso sí, eso. Pero vamos a cortar acá, vamos a finalizar, mejor dicho. Creo que ya hemos mencionado algunas conclusiones. Eh, Queremos agradecerte nuevamente tu excelente colaboración y para la federación es un gran gusto poder desarrollar programas como este que son verdaderos aportes a nuestra nación y aportes desde la sociología. Hemos hablado con un sociólogo eh, y, eh, y hemos tenido pues un análisis excelente de lo que pasa allí. Muchas gracias a todos. Tenemos que finalizar acá porque ya llevamos un tiempo suficiente.